Con un poco de amor francés vimos una nueva y mejorada versión del Real Madrid, porque el equipo de Mourinho en su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu acaba de golear 4-1 a la Real Sociedad, y es cierto, con un primer tiempo cabizbajo, predecible, con pocas asociaciones, con pocas sociedades. En el primer tiempo el Real Madrid no se había diferenciado ni del partido contra el Español, ni tampoco de la temporada pasada. Un equipo con muchas individualidades, o muy dependiente de las individualidades, mejor dicho, para bien y para mal, en el mal sentido no pudiendo generar tantas situaciones, y en el buen sentido con un golazo de Mbappé. Ahora, el segundo tiempo de la Casablanca en el Bernabéu es para ilusionarse. Una versión absolutamente renovada salió a jugar los últimos 45 minutos, con toque de pelota, con golazos incluidos, con un hat-trick de Kylian Mbappé. El Real Madrid hoy sentó las bases. Hoy el equipo de Mourinho jugó un segundo tiempo impecable, perfecto, y después del golpe de la Real Sociedad, que significó el empate del partido, se repuso y sacó adelante un resultadazo jugando de local. Hoy vimos un segundo tiempo en el que el Real Madrid se combinó en una buena versión de Mbappé, goleador además, en una enorme versión de Bellingham y también de Vinicius Junior, combinaciones entre los tres para un Real Madrid que hoy goleó y que ahora le toca lo más complicado de todo: hacer extender esta buena versión del segundo tiempo hacia los 90 contra el Málaga y hacia lo próximo, que será la UEFA Champions League. Hoy dio puntapié inicial el ciclo Mourinho. Aquí en el Estadio Santiago Bernabéu goleó el Real Madrid, y este segundo tiempo es para que el Madrid, si lo extiende, se pueda ilusionar en este nuevo ciclo Mourinho. Y obviamente habla muchísimo para hablar y para analizar en un partido en el que yo personalmente creo para el Real Madrid significó la cara y la contracara. Las dos versiones del Real Madrid de Mourinho en lo que llevamos de la temporada, que es verdaderamente nada, algún partido de pretemporada, de receso, la primera fecha contra el Español, primera fecha en realidad fue la segunda, hoy fue la primera fecha, pero fue el segundo partido que jugó el Madrid por ese enroque que hicieron el Madrid y el Barcelona por tener algunos jugadores futuristas mundialistas de vacaciones. Hoy el Real Madrid jugaba su primer partido en casa en la primera fecha del campeonato y en su segundo partido jugado, pero tuvo dos caras y tuvo dos versiones distintas. En el primer tiempo el Real Madrid, extendiendo un problema que había tenido en la temporada pasada con Arbeloa y con Alonso, y en el primer partido contra el Español, la primera parte del Real Madrid había sido, como decimos acá en la Argentina, más de lo mismo. Había jugado con el mismo ritmo de juego, había jugado con la misma postura táctica por un lado, y los mismos nombres al fin y al cabo, repitiendo la alineación que había puesto Mourinho para jugar allí en Barcelona el partido contra el Español. Lo que está claro que cambió es el segundo tiempo, es la impronta, es la versión, es la faceta, es la cara y es el carácter. Hoy el Real Madrid en el segundo tiempo contra un mal Real Sociedad, que al fin y al cabo profundizó los problemas y los errores de la temporada pasada, no con la que ganó la Copa del Rey, sino con la que por momentos miró de cerquita el descenso. Lo cierto es que el Real Madrid en este segundo tiempo jugó una versión distinta, diferente, pero metámonos en la primera parte y metámonos en las virtudes y también las falencias que puede llegar a tener este Real Madrid en el ciclo Mourinho, que lo que está claro son dos cosas. La primera, que este es el dibujo táctico que quiere utilizar. El 4-2-3-1 para Mourinho probablemente sea el dibujo táctico. Hoy con Valverde como volante central, capitán del Real Madrid, y con Bernardo Silva como acompañante, con Bellingham por delante, con Güler desde la derecha y hacia adentro, con Vinicius como extremo puro y con Mbappé como centro delantero. ¿Cuáles son las inquietudes que tiene el Real Madrid? Bueno, tener la pelota y jugar en campo rival, yo creo que de eso no hay dudas. Es un equipo que tiene velocidad, que tiene cambio de ritmo, que tiene peligro cuando se le abren los espacios por la naturaleza de sus jugadores. Mbappé al espacio y con velocidad te aniquila. Vinicius Junior con espacio y con velocidad es un futbolista muy peligroso, y Bellingham con campo abierto toma excelentes decisiones. Ahora, a mí me dio la sensación de que en el primer tiempo el Real Madrid tuvo esa intención de controlar la pelota y de imponerse en campo rival, con laterales dando amplitud, con carreras por un lado, que creo que hoy termina perdiendo de manera definitiva el puesto con Cucurella. Ya probablemente el próximo fin de semana lo haga el campeón del mundo de número 3, y obviamente con Denzel Dumfries por la derecha. Y ahí me quiero meter. Para este Real Madrid, Denzel Dumfries dando amplitud y dando llegadas por la banda derecha probablemente sea una opinión y una postura importante de Mourinho. Yo creo que Denzel Dumfries para el Real Madrid es una enorme incorporación, primero que nada, y además una enorme noticia táctica y futbolística. Dumfries hoy ha jugado un partido en el que
Es cierto que ha tenido menos claridad o que lo han encontrado menos que en la primera fecha contra el Español. Hizo para mí un buen trabajo en el retroceso el futurista Job Ochieng, que juega con la 2 en Real Sociedad, retrocediendo el hombre de Kenia sobre la presencia del neerlandés Denzel Dumfries. Pero de todas maneras el neerlandés pasando siempre al ataque y siendo una alternativa más para Arda Güler, es una buena noticia para el Real Madrid. Tiene criterio ofensivo, tiene criterio en la llegada, tiene buen posicionamiento para siempre estar bien ubicado en los centros cruzados desde la izquierda hacia la derecha, y además es un lateral goleador que todavía no convirtió con la camiseta del Real Madrid de los 2 partidos que jugó, pero que al fin y al cabo en el Inter llegaba mucho al área rival y convertía goles, fundamental en la Champions en la que el Inter jugó la final y le hizo de hecho goles al Barcelona en las semifinales en España, justamente en el partido de ida, y luego también para darle una alternativa más a Arda Güler. Es cierto que este es el Real Madrid de los fantásticos porque está Mbappé, porque está Vinicius, porque está Bellingham y porque pagó 125 millones de euros por Yan Diomandé. Ahora, entre tanto fantástico en el Real Madrid, hay un chiquito, peticito, que juega con la 15 y que se llama Arda Güler, que es el que mejor engrana y es el que mejor conecta todas estas piezas fundamentales que tiene el equipo de Mourinho. Para mí, ante la peor versión del Madrid, el mejor jugador siempre es Arda Güler, porque es un futbolista de asociaciones, es un futbolista que tiene naturalmente esa inquietud y esa necesidad de combinarse, recorta hacia adentro para jugar bien cerquita de la gestación, combinarse con Bellingham, estar cerca hoy por ejemplo de Bernardo Silva, tratar de asistir a Kylian Mbappé y además con el objetivo de liberarle todo ese carril por la derecha al futbolista Denzel Dumfries, que pasa mucho el ataque y que lo hace prácticamente de manera constante. A mí, si me preguntás, en mi Real Madrid Arda Güler juega siempre de titular. Es el engranaje perfecto para que el Real Madrid funcione aun cuando tiene una mala tarde o una mala noche los cracks Bellingham, Vinicius o Kylian Mbappé, porque fue el mejor para mí en la cancha del Español, porque en el primer tiempo también fue el más protagonista, fue el más participativo, y antes del segundo gol del Real Madrid, ese de Kylian Mbappé que termina abriendo en una pared perfecta con Jude Bellingham el marcador a favor del Real Madrid otra vez, porque ya lo había abierto pero lo había empatado la Real Sociedad. Ahí en ese rato previo al gol, Arda Güler había abandonado prácticamente de manera completa el carril por la derecha y se había arrimado a jugar hacia adentro. Arda Güler hacia adentro es una gran propuesta, libera a Bellingham también y obviamente hace que el Real Madrid para mí crezca en producción y crezca en claridad. Tiene un talento muy importante a analizar Arda Güler y muy importante a considerar también en un Real Madrid que me imagino yo, se imagina jugar con Diomandé, con Vini, con Bellingham y con Vinicius. Yo creo que Güler tranquilamente puede tener ese lugar en el 11 titular. Pero claro, hay algunas versiones del Real Madrid que probablemente, y analizando y observando el primer tiempo, todavía no terminen de convencer del todo. La primera es el puesto del volante central, en donde el Real Madrid viene teniendo un problema pronunciado desde la ausencia y desde la partida de Toni Kroos allá por la 23-24. Antes de esa Eurocopa en Alemania, Toni Kroos dejó Real Madrid y dejó un hueco que el Real Madrid nunca pudo solucionar, ni con Ancelotti, ni con Arbeloa, ni con Xabi Alonso y todavía tampoco con José Mourinho. Yo creo que el problema del Real Madrid, o uno de los problemas que puede llegar a tener, es el volante central, y está claro que si lo buscó a Rodri en este mercado de pases y no lo pudo incorporar, el Real Madrid va a tener que hacer lo imposible para poder cerrar a un nombre en ese lugar, y hoy que no está Aurelien Tchouaméni para jugar en ese puesto, en ese rol tan natural, tiene que usar a un Valverde que juega de todo en Real Madrid. Cuando le toca de 8 juega de 8, cuando le toca de 4 juega de 4, cuando lo hace de internos un crack y cuando le toca jugar de 5 lo hace bien, pero claramente no es su lugar natural. Y la mejor versión de Valverde hoy se vio rompiendo la primera línea de presión, ¿no? Como cuando juega con libertad algunos metros más adelante y a la derecha del número 5, y asistiendo a Kylian Mbappé en un rapto de genialidad, cambiando el ritmo, cambiando la dirección y haciendo un golazo. El Real Madrid va a tener o que incorporar a un volante central, a un número 5 para liberar a Valverde y para que Bernardo Silva juegue de Bernardo Silva, o recuperar a Aurelien Tchouaméni para poder justamente meterse en ese lugar de la mitad de la cancha y inevitablemente también acomodar algunas piezas y algunas facetas. De igual manera, yo creo que el Real Madrid va a jugar con 2 en la mitad de la cancha. Y si me preguntas a mí, prefiero que juegue con 3 o que juegue con Arda Güler, que ocupa ese rol y ese puesto en ese lugar. De todas maneras, el Real Madrid va a necesitar un volante central que yo creo que no es Valverde, que si bien puede hacerlo y puede hacerlo muy bien, porque es un futbolista primero de extraordinaria jerarquía, de extraordinarias características y además muy inteligente, porque en todos los lugares en donde le toca jugar lo hace verdaderamente bien. Además, cuando tiene que hacer goles, hace goles, cuando tiene que defender, defiende. Bueno, Valverde son palabras mayores, ya creo, en este Real Madrid. No por casualidad es el capitán, pero liberarlo y ponerlo en su lugar natural creo que le haría bien a Valverde
y al Real Madrid. Y después el primer tiempo se explica de alguna manera con un Real Madrid jugando en campo rival o intentando hacerlo, con una Real Sociedad, yo creo, compacta, que trabajaba no tanto en la presión, no tanto en la intensidad que sí tuvo el Real Madrid en el primer tiempo. El Real Madrid intentó presionar con intensidad, algo que no había hecho en la cancha del Español y algo que no hacía la temporada pasada. Hoy lo hizo en el Bernabéu, habrá que ver cuánto puede extenderlo, como decimos. Y hoy la Real Sociedad, simplemente con ser un equipo ordenado, que retrocedía bien y que era compacto en la mitad de la cancha con dos líneas de 4, pero con la presencia de Oyarzábal retrocediendo y de Susic también cerquita de Turrientes y de Yangel Herrera, ya le incomodaba la estadía al Real Madrid. Porque las dos líneas de 4 al Real Madrid, sin sociedades y sin combinaciones, le costaba romperlas. El Real Madrid era un equipo que dependía de una genialidad para poder generar una chance concreta y real de peligro. Ahora, el Real Madrid tiene algo, y es que es un equipo individualista, para mal y para bien. En gran rato, podemos llegar a decir, ni siquiera en un rato, en gran parte del primer tiempo, el Real Madrid necesitó de las individualidades como para poder justamente romper esa doble línea de 4 de la Real Sociedad y realmente generar chances de peligro, pero también cuando encontró las individualidades en una buena arremetida de Valverde desde la mitad de la cancha y en un genial Mbappé para cambiar la dirección, cambiar el ritmo y clavarla en un ángulo, abrió el partido. El Real Madrid tiene esa doble cara en materia de individualidades que las necesita a veces porque le falta fútbol. Esto hablo del primer tiempo porque en el segundo tiempo lo cambió. Ahora, cuando la encuentra, cuando tiene individualidades, son tan buenas esas individualidades que pueden resolver casi cualquier partido, casi cualquier momento. Y así lo demostró Mbappé, porque el primer gol del Real Madrid, por más que los posteriores hayan sido más lindos, fue un golazo. El primer gol de Mbappé fue un golazo. Bueno, los tres de Mbappé fueron, porque la definición del tercero es genial, la pared del segundo es genial y el cambio de ritmo del primero es genial. Mbappé, un 10 en el partido de hoy. No solamente en la espalda, sino en el puntaje, me imagino yo, de todas las aplicaciones de resultados. Más allá de eso, el Real Madrid así empieza a resolver el partido. Y una inquietud, me animo a decir, de una Real Sociedad que había jugado un buen primer tiempo, por lo menos prolijo y por lo menos efectivo, porque había incomodado al Real Madrid, no manejaba el partido o la tenía menos que el merengue, pero sufría poco, la verdad es que sufría poco y había tenido algunas chances concretas de poder hacer el primer gol del partido antes que ese de Mbappé. Ahora, necesitaba sí o sí la Real Sociedad que ese gol de Kylian Mbappé no se transforme en un envión anímico del Real Madrid y no traduzca ese gol en un buen momento, porque el Real Madrid encuentra el primer gol del partido aun cuando no era el claro dominador del encuentro, aun cuando el partido estaba parejo. El Real Madrid no era el controlador absoluto del partido, la Real Sociedad estaba jugando bien y en el momento en el que el Real Madrid hace el gol, uno imaginaría que por ser el Real Madrid y por jugar de local, bueno, esa impronta, ese espíritu, esas ganas harían que el gol produzca un buen momento en el Real Madrid. Encima quedaban 5 minutos para que termine el primer tiempo. Bueno, eso no sucedió y eso va a tener que corregir también el Real Madrid, porque rápidamente y por un error defensivo además termina llegando el empate de la Real Sociedad. En una pelota larga va a necesitar trabajar bien las coberturas Ibrahima Konaté, porque Denzel Dumfries va a jugar mucho hacia adelante, mucho hacia el ataque y va a tener que cubrir el ex Liverpool, el francés Konaté, prácticamente mano a mano a todos los extremos a los que tenga que enfrentar hacia la espalda del futbolista neerlandés ex Inter de Milán, y ahí Konaté perdió el duelo primero con Ochieng, que es el que luego termina decidiendo cómo puede, y solo por el segundo palo llega Susic para definir. Un error del Real Madrid en dos situaciones. Primera, en quedar mano a mano con Konaté, que yo me imagino que para Mourinho es un riesgo a correr porque Dumfries pasa mucho el ataque y lo hace muy bien. Ahora, cuando pierde el duelo Konaté, queda mano a mano el hombre de la Real Sociedad y luego el error más grosero llega por el segundo palo, donde Carreras no llega a cubrir, Carreras llega sobre cubo, Dean Heisen termina marcando el remate al segundo palo y solo, sin que absolutamente nadie lo vea, llega el futbolista Susic a rematar justamente cruzado por el segundo palo por la derecha de la Real Sociedad. En el entretiempo sale Carreras, que no quiero victimizarlo por el error, porque tenía tarjeta amarilla. Yo creo que primero porque tenía tarjeta amarilla y luego porque el Real Madrid necesitaba otro carácter y otra profundidad por ese lugar. Y claro, acá está el quiebre, acá está la torcedura total del encuentro y el quiebre absoluto del partido, porque el primer tiempo terminaba 1-1, que lo había abierto el Real Madrid pero que rápidamente lo había empatado, y bien además la Real Sociedad. Creo que estaba para que se ilusione el equipo de Pellegrino Matarazzo, que juegue un buen segundo tiempo, pueda por lo menos sacarle un punto al Real Madrid en el Bernabéu. Recordemos que la Real Sociedad había jugado en el debut de visitante contra Betis y había perdido, es decir, arrancó con 0-6. Bueno, empatar por lo menos hoy en el Bernabéu le hubiese
cambiado la percepción, y yo creo que hoy no lo pudo hacer. Quiso hacer los cambios justamente en búsqueda de eso y no le salieron bien. El segundo tiempo del Real Madrid fue una pintura, fue todo lo que necesita el equipo de José Mourinho para ser un real candidato a ganar la Liga y sacársela por fin al Barcelona y a poder volver por lo menos a una semifinal de Champions, que es lo máximo a lo que accedió Mourinho en sus primeras 3 temporadas como entrenador del Madrid. Contra Barcelona, contra Bayern Múnich y contra Dortmund entre el 2010 y el 2013, Mourinho jugó las semifinales, que luego Carleto Ancelotti en su primer ciclo madridista ganó la Champions en la 13-14, dando un pasito más hacia adelante, ganándole la final al Atlético de Madrid. Yo creo que el segundo tiempo para el equipo de Mourinho es clara y evidentemente todo lo que demuestra y todo lo que puede llegar a crecer el Real Madrid para jugar en esta temporada. Un segundo tiempo en el que juega verdaderamente bien, con asociativos, con equipos con jugadores que se conectan. Mbappé tuvo combinaciones con Vinicius Junior y lo asistió. Bellingham asistió otra vez a Kylian Mbappé para convertir el segundo gol, el tercer gol del partido, el segundo gol del partido, perdón, y el segundo también de Kylian Mbappé. Yo creo que el segundo tiempo del Real Madrid, más asociativo, más cerca de la pelota, con un buen Güler, con un buen Bellingham, con un buen Vinicius Junior y con un extraordinario Kylian Mbappé, termina marcando el camino correcto y el camino perfecto para este Real Madrid de José Mourinho, que además encontró una Real Sociedad que se quedó sin nafta, que le aparecieron espacios, que se pareció muchísimo más a la Real Sociedad de la temporada pasada, la que miró de cerca el descenso, no la que ganó la Copa del Rey, y que termina encontrando con espacios y con algunas llegadas tardías y hasta me animo a decir con cambios erróneos la posibilidad de abrir el partido, y después el Real Madrid se floreó. Hizo 4 y podrían haber sido tranquilamente más, y yo creo que hoy el Real Madrid encontró y Mourinho miró a los ojos cómo tiene que hacer para ser un equipo competitivo durante todo el año. Los nombres lo tiene por montones, y lo que decíamos, ser un equipo dependiente de las individualidades es un arma de doble filo, porque puede salirle muy mal, como le viene saliendo las últimas 2 temporadas, o puede salirle bien y resolverle en algunos momentos, porque al fin y al cabo hoy el partido lo abre con una genial individualidad de Kylian Mbappé. Bueno, el segundo gol ya es la marca absoluta de todo lo contrario, de una pared tremenda entre Bellingham y Mbappé, pero antes un Cucurella hacia adentro para encontrar a Valverde, un Valverde que encuentra a Mbappé, Mbappé que se la da a Bellingham, Bellingham al hueco y una definición bárbara de Kiki para poner el segundo. Ya ahí el Real Madrid, con otra cara, con otros ojos, con otras luces, empieza a jugar otro partido cada vez mejor y empieza a imponer las condiciones. Y ahí crece Bellingham, se asocia con Güler, y ahí crece Mbappé, la toca con Vinicius. Ahí Mbappé lee perfecto un movimiento de Vini Vini lee perfecto un movimiento de Mbappé para que Mbappé haga el tercero de emboquillada, el cuarto del partido de emboquillada por la cabeza de Remiro. Antes había ya convertido Vinicius Junior en asistencia de Bellingham. Bueno, cuando el Real Madrid se conecta y cuando el Real Madrid fluye del medio hacia adelante, es otro equipo. Y fíjense que ni mencionamos problemas en la mitad de la cancha. Valverde y Bernardo Silva jugaron también un buen segundo tiempo. Después entró también a jugar en ese lugar Camavinga, entró Brahim Díaz, entró Spi, antes había entrado Cucurella, que entró bien y formó parte de esa jugada colectiva con la que el Real Madrid destrabó el partido y después fue tendencia irreversible. El segundo tiempo es la muestra ideal, total y absoluta de cómo tiene que jugar el Real Madrid de Mourinho. Si José Mourinho, que ahora tiene lo más difícil, logra extender la versión del Real Madrid en el segundo tiempo, José Mourinho y el Real Madrid tienen con qué ilusionarse para esta temporada. El segundo tiempo del Madrid fue muy bueno, el Real Madrid goleó a la Real Sociedad y se queda con sus primeros 3 puntos en el Estadio Santiago Bernabéu. En la fecha 1 de la Liga, pero en el segundo partido de lo que llevamos del torneo, el Real Madrid hasta acá, con puntaje perfecto, logra 3 de 3, se mete entre los líderes del campeonato y espera por mañana que juegue el Barcelona. Señores, acaba de ganar el Real Madrid haciendo un muy buen partido, realmente muy buen partido, y acaba de lograr hasta acá y en lo que llevamos del torneo un puntaje perfecto y además con goleada incluida. Este segundo tiempo da para ilusionarse y es claramente lo que marca este Real Madrid. En un rato nos vemos con River, que busca el pase a cuartos de final contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. Mañana nos vemos con el Barcelona, que debuta también de local y lo hará contra el Athletic Club de Bilbao. Señores, con mucho más fútbol y obviamente con todo el análisis del mundo del fútbol aquí en este canal y con el debut absoluto del fútbol español, nos reencontramos dentro de un rato cuando juegue River contra Independiente Santa Fe y lo haga por la Copa Sudamericana. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.